Saludos jóvenes amigos y bienvenidos. Como hemos visto en otras sesiones de microbiología, el estudio de los microbios que pueden entorpecer y afectar la función respiratoria es muy importante, pero sobre todo aquellos que aprovechan la situación cuando nuestro paciente tiene una condición transitoria o permanente de disminución de las defensas. Desde luego, las defensas juegan un papel muy importante a la hora de la resolución de infecciones y es importante saber que bichitos pueden aprovechar la situación de que éste esté disminuido. Por lo tanto, en este video vamos a compartir el tema de la histoplasmosis. Comienzo. Su perfil básico nos indica que es un hongo saprófito, es decir, que crece preferentemente en material orgánico en descomposición. El juego de los hongos es el sobrecrecimiento y una vez aumentada su población utilizar sus factores de virulencia. Claro que tenemos al sistema inmunológico de nuestro lado y también medicamento que puede ir en contra de estructuras morfológicas de este hongo. Se encuentran dos formas en la histoplasmosis, la forma de hifas tabicadas alargadas y la forma de esporas suspendidas en el aire, también denominados conidios, perteneciente a la familia del Ascomiceto, de la cual tiene muchísimos miembros de esta familia, pero solo uno, por mucho rango, es el que afecta al ser humano. Conocido como un microbio invasor, este no vive en el cuerpo, este no tiene simbiosis, este viene de fuera para acabar con nosotros. Nadie en nuestro sano estado tenemos que tener encima al hongo de la histoplasmosis, llamado Histoplasma capsulatum. Este, por amplio margen, es el que mayormente afecta al ser humano. La vía de transmisión es a través de la inhalación de esporas que se encuentran suspendidas en el aire o en el suelo contaminado. En especial en la época del año donde se levanta mucha tierra por el aire, estamos hablando del mes de febrero, marzo en general, tienes que tener mucho cuidado porque las esporas andan ahí rondando, en especial aquellos pacientes que tienen una disminución permanente o transitoria de su inmunidad. Muy importante, un comercial. Muchos exámenes de destreza diagnóstica te van a relacionar esta infección de hongos con los pacientes que están tomando infliximab, medicamento utilizado principalmente para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Bien, fin del comercial, solamente tenlo en cuenta. El humano es el hospedador, desde luego, y donde se van a manifestar la mayoría de los síntomas de la histoplasmosis. No hay un vector, no hay un insecto transmisor de este bicho. Este viene meramente por la inhalación de esporas suspendidas en el aire, debo insistir. No importa dónde te vayas a ejercer, siempre te vas a encontrar pacientes con histoplasmosis. Este tiene una prevalencia mundial. En cuanto a necesidades de laboratorio, si tú quieres hacer crecer en un medio de cultivo al Histoplasma capsulatum, este tiene que tener los siguientes ingredientes: cisteína, glucosa, sangre de caballo, sangre de cordero y tener una temperatura aproximada de los 37 grados. El factor tiempo, amigos, el factor de incubación desde que el bicho llega a que manifiesta síntomas puede ir de los 7 a los 18 días. Y muy importante, el material orgánico en descomposición que se relaciona con más prevalencia al Histoplasma capsulatum es las evacuaciones de los murciélagos. Por lo tanto, los lugares como grutas, cuevas, la gente que se dedica a la minería, por ejemplo, tiene mayor riesgo de aspirar este hongo y de contagiarse de la enfermedad. También la gente que maneja estiércol, vegetales en descomposición, hojas secas, puede tener acceso a las esporas del Histoplasma capsulatum, pero, con más prevalencia el contacto con las evacuaciones de los murciélagos, el mentado guano. Bien, entonces, como siempre, las defensas juegan un papel primordial. Mientras menos defensas tengamos, más vamos a darle cancha a este bichito. Y estos son los lugares que puede llegar a afectar si se lo permitimos. Sencillo, ¿eh? Bien, hablemos de la morfología entonces. Ya sea que venga de las evacuaciones del murciélago, podemos encontrar dos formas. La primera es las hifas, las estructuras tabicadas, ramificadas, en cuya periferia tiene los conidios o esporas, y ya sea en forma de esporas o en forma de hifas, tienen dentro factores de virulencia. Estos dos, los más importantes, histoplasmina y fosfoinositol. Entonces, las esporas suspendidas en el aire, que se encuentran en el suelo, son aspiradas por las
las personas y este pasa directamente a su vía respiratoria superior, donde el sistema mucociliar, el movimiento de los cilios de la vía respiratoria superior, no es suficiente para expulsar al invasor. Tampoco la formación de moco, la formación de expectoraciones, no es suficiente para poder atrapar al invasor y sacarlo. Dados sus factores de virulencia, esto le permite a las esporas burlar ese sistema innato de la defensa, incluso también resistir la fagocitosis de la primera línea de defensa inmunológica. Estoy hablando de los macrófagos y de los neutrófilos. Estos llegarán a la zona del ataque, intentarán fagocitar, engullir al invasor y destruirlo. Incluso tratarán de llevarlo a los ganglios linfáticos locales más cercanos para que sea destruido, pero los factores de virulencia del Histoplasma capsulatum le permiten sobrevivir a este primer ataque. Por lo tanto, le permite a su vez invadir estructuras más profundas y llegar a convertirse a su forma de hifas o levaduras, las estructuras ramificadas en primer lugar. Y lo malo de estas es que en órganos profundos como los pulmones empieza la reacción inflamatoria, empieza el daño a los tejidos y lo que queda de nuestro sistema de defensas peleándose en contra de él, creando entonces las lesiones estrellas de este hongo, que son lesiones granulomatosas, inflamación, cavitaciones como lo haría la tuberculosis y la cicatrización, para posteriormente, si la invasión se lo permite, llegar al torrente sanguíneo y poderse diseminar a los órganos que él quiera. Dicho eso, entonces, las manifestaciones de esa invasión, de esa lucha y de esa liberación de factores de virulencia va a iniciar con los síntomas de prodromo. Síntomas como fiebre, agotamiento, sudoración nocturna, cefalea, escalofríos, confusión, alteración del estado mental, pueden aparecer en primer lugar los primeros 7 días de la infección, hasta este punto indistinguibles de los síntomas iniciales de cualquier otra infección. Aquí, lo que haríamos entonces sería dar tratamiento sintomático al paciente, esperando que ocurran dos situaciones. 1. Que desaparezcan los síntomas, o 2. Que evolucionen, den síntomas más específicos y nos orienten a sospechar un diagnóstico preciso. Bien, la piel es uno de los órganos que se afectan en la diseminación generalizada y este puede presentar lesiones tipo eritema multiforme, ulceraciones y sobreinfecciones bacterianas, sobre todo por el estafilococo aureus. La pérdida de peso, tanto por la mera infección, por la afección hepática principalmente, pero también por la situación inicial que tiene el paciente con inmunidad disminuida. Acuérdate, este Histoplasma capsulatum principalmente se ensaña con gente que tiene la inmunidad muy a la baja. Como dijimos, en el pulmón va a haber lesiones, va a haber afección, va a haber daño, va a haber inflamación y va a haber invasión. Y esto ocurre ¿por qué? Porque el hongo llegó principalmente en la vía respiratoria superior y nada le impidió bajar al pulmón, que es el primer órgano interno al que tiene acceso. Ahí, como mencionamos, viene la inflamación del tejido intersticial, puede haber inflamación severa de los ganglios linfáticos, tanto en la zona periiliar como la afección de los mismos en estructuras vecinas. De hecho, los ganglios llegan a crecer tanto que pueden obstruir tuberías como las venas cava superior e inferior. Incluso se puede llegar a hacer una lesión de cicatriz tipo nodulación llamada histoplastoma, que puede ser confundido con un tumor pulmonar. Es decir, hay tanta zona de cicatrización por el daño que hizo el histoplasma que ésta genera un abultamiento que puede remedar a un tumor. Por lo tanto, la alta sospecha de este hongo en pacientes que, insisto, tengan la inmunidad disminuida es muy importante para el diagnóstico diferencial. Síntomas como sibilancias, hipooxigenación, disnea, expectoración, hemoptisis no se pueden hacer esperar y las tienes que distinguir de cualquier neumococo, las tienes que distinguir de la pseudomonas, las tienes que distinguir de la tuberculosis diferencialmente, no hay opción. La diseminación hematógena, insisto, mientras menos inmunidad, más probabilidad de que este histoplasma se riegue a órganos vecinos. Y estos son el hígado. El hígado se va a afectar por este hongo, va a crear inflamación, va a crear disfunción, aumento de la bilirrubina, ictericia, encefalopatía por el tóxico amonio, hipoglucemias, desnutrición y hemorragias, por disminución de la formación de los factores de coagulación. La glándula suprarrenal también sufre una falla aguda por el ataque de este hongo, creando un síndrome de Addison. Hipotensión, hiponatremia,
hipoglucemia son uno de los síntomas que pueden preceder al coma y al deceso si es que no es sospechada y corregida rápidamente. El cerebro, como otros órganos, desde luego al recibir la diseminación hematógena del hongo puede disfuncionar, tener fallos locales o fallos generalizados por el proceso inflamatorio, por la liberación de las armas del hongo o por su pelea con lo que queda del sistema inmunológico, y puede dar síntomas como la rigidez, las convulsiones, dolor de cabeza, alteraciones del movimiento, de la sensibilidad, delirio, coma e incluso el deceso. Incluso si el paciente sobrevive, si recibe tratamiento, este puede llegar a vivir el resto de su vida con secuelas. Todo depende de qué tanto daño hizo el histoplasma en el cerebro y con qué tanto daño lo dejó. El vaso sufre la invasión de este honguito creando una esplenomegalia y por lo tanto el vaso grande empezará a destruir deliberadamente las 3 líneas celulares sanguíneas, llevándonos a una anemia por falta de glóbulo rojo, una trombopenia por falta de plaquetas y a una leucopenia por falta de glóbulos blancos, como si no fuera suficiente ya la condición que tiene el paciente inicialmente de baja de defensas como para que el vaso todavía contribuya a la destrucción de más glóbulos blancos. No, pésimo servicio. Desde luego el corazón puede afectarse desde la capa interna, la capa media y la capa externa. Las manifestaciones principalmente que da el histoplasma capsulatum una vez ensañándose en el corazón es la endocarditis, principalmente la lesión de válvulas cardíacas, e incluso puede afectar tanto la situación del pericardio que le impide precisamente al corazón llevar a cabo la función de diástole y sístole. Puede haber edema pulmonar, puede haber alteración en la función del corazón derecho, consecuencia incluso de las lesiones pulmonares iniciales. Es decir, en el pulmón, las cavitaciones, la inflamación pueden generar una situación de hipertensión pulmonar que afecte directamente al corazón derecho, lo haga disfuncionar y eso se conoce como el cor pulmonale o cor pulmonar. Bien. Y hay una afección en el ojo que es muy preguntada en los exámenes de destreza diagnóstica que se llama histoplasmosis ocular supuesta o también por su acrónimo en inglés POS, la cual se caracteriza por cicatrices en la capa coroidea, atrofia papilar y neovascularizaciones coroideas. Hay que distinguirlo de la retinopatía diabética proliferativa. Atentos en ese aspecto. Bien. Entonces, como siempre hemos dicho, las defensas juegan un papel primordial en que el paciente se mantenga asintomático, síntomas leves o que manifieste síntomas generalizados en órganos principales que pueden interrumpir o entorpecer el pronóstico a corto y mediano plazo. Bien, sencillo, ¿eh? Bien, el diagnóstico como siempre es clínico, lo que preguntamos, lo que interrogamos, lo que palpamos, lo que auscultamos, lo que percutimos y lo que escuchamos en el paciente, pero también los recursos de laboratorio como el hemocultivo, el cultivo de médula ósea, el lavado bronquial, la biopsia del tejido afectado con la identificación de las hifas o las esporas, la detección incluso de anticuerpos específicos contra estructura del histoplasma capsulatum, pueden ser las vías de laboratorio que nos ayuden más específicamente a llegar al diagnóstico y establecer tratamiento. Claro que el apoyo de imagen es vital. Ya sea radiografía, tomografía o resonancia magnética, busquemos intencionadamente reacciones granulomatosas, inflamación del tejido intersticial, cavitaciones y zonas amplias de fibrosis. Incluso si vemos una estructura parecida a un tumor, la alta sospecha de histoplasma capsulatum nos hace obligatoria la diferenciación de un histoplastoma. Bien, como siempre, no todas las manzanas son verdes, hay que hacer el diferencial con todos estos. Todos estos pueden remedar a una histoplasmosis y hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque las complicaciones no se harán esperar y el pronóstico del paciente cada vez puede ser más sombrío. Atento a ese punto. Una vez diagnosticado el cuerpo del delito, se tiene que empezar con tratamiento y este tiene que ver con tratamiento sintomático, tratamiento de sostén, pero también tratamiento antifúngico y desde luego en el caso de que sean pacientes con inmunidad disminuida por el caso del VIH descontrolado, utilizar los antirretrovirales y reconstituir todo lo que se pueda de esa función inmunitaria alterada. Bien, ten en cuenta entonces 2 puntos. 1.
que es paciente que tuvo contacto con material en descomposición, principalmente en un ambiente cerrado como cuevas o minas, y 2, un paciente con inmunidad inicialmente baja por alguna otra condición, para que sospeches entonces ante síntomas respiratorios iniciales que puedan remediar a la tuberculosis, también tengas Alistoplasma capsulatum entre tus diagnósticos a diferenciar. Sencillo, ¿eh? Bien. Agradezco mucho tu gentil atención, preguntas, dudas, comentarios, mándamelo por inbox a esa cuenta de Facebook, me tardo en contestar, pero sí contesto. Muchas gracias y buen día. Un abrazo.